Gracias por brindarnos tu tiempo, danos un me gusta y suscríbete. El perdón en la Biblia. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15. Cuando no perdonamos, no solo no recibiremos el perdón de Dios. El rencor en esta vida también trae consecuencias, nos va carcomiendo, llegando incluso a manifestarse como una enfermedad física. Estudios muestran que el rencor está asociado a la osteoporosis, enfermedades al corazón, úlceras intestinales, y problemas en las articulaciones que impiden el movimiento. Hoy sabemos que más del 70% de las enfermedades son producidas por nuestra mente y emociones asociadas a nuestros pensamientos. Muchos de los mandatos bíblicos tienen una aplicación práctica que mejora nuestra calidad de vida. Así lo entienden los judíos hasta nuestros días. Las mitzvot, como ellos llaman a los mandamientos, que son 613 en total, les fueron dados para que el pueblo de Israel tuviera una vida santa, pero que además se reflejara como una mejor calidad de vida en este mundo. Proverbios capítulo 22, versículo 3 nos dice: El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Sin embargo, hoy en día, a muchos cristianos les cuesta ser prudentes, ya que hay muchas situaciones en nuestra vida moderna, en las cuales no vemos el mal implícito, que traen ciertos actos, productos o servicios que escogemos. Incluso hay nuevas doctrinas e iglesias, que están apartadas de la verdadera fe, que atraen a miles de cristianos, los cuales no se dan cuenta de que están siguiendo un camino equivocado. Todos aquellos que han recibido el bautizo, deben recordar que fueron perdonados primero, por tanto, debemos ser recíprocos para con Dios. Así es que está el deber de perdonar a quienes nos ofenden. El perdón no es opcional como algunos creen. De acuerdo a las enseñanzas cristianas, el perdón está en la sabiduría que Jesús dejó en la oración del Padre Nuestro. Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos tener claro que cuando un cristiano no perdona al que lo ofende, contrista al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Cuando el enojo permanece en nuestro corazón, le estamos abriendo la puerta al Satán, y tenga por seguro que él no desaprovechará la oportunidad. No es fácil perdonar. Sabemos que, a pesar de haber sido sellados en el Espíritu, no es fácil perdonar. Muchos textos bíblicos nos hablan del perdón, e incluso llegamos a fingir que hemos perdonado. Sin embargo, en nuestro interior, cuando estamos a solas con nosotros mismos, nos damos cuenta que en realidad no hemos perdonado de corazón. La ofensa nos toca, solo si la persona tiene una cierta importancia para nosotros. Si un desconocido nos insulta en la calle, no le daremos importancia, y si lo hacemos, la ofensa desaparecerá de nuestra mente en cuestión de horas. Pero si es alguien cercano el que nos ofende, o al menos desde nuestro ego, percibimos que hemos sido ofendidos, ese sentimiento, esa emoción, puede permanecer con nosotros durante años. He visto casos de personas que se sintieron ofendidas, que llevaron su enojo e ira a extremos que deberían ser estudiados por especialistas, ya que más que un sentimiento de ofensa, se transforman en enfermedades mentales que debieran ser atendidas por psiquiatras. ¿Cómo es posible que un padre se muera sin perdonar la presunta ofensa de una hija? El dolor que impide el perdón es alimentado con el paso del tiempo. Es por esto que Pablo nos insta a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Efesios capítulo 4, versículo 26.
Los avances en la ciencia nos permiten comprender la razón de esta sabia instrucción dada en Efesios capítulo 4, versículo 26. Cuando perdonamos antes de irnos a dormir, significa que el amor, afecto o cariño se impuso por sobre el sentimiento de ira o enojo que teníamos por quien nos ha ofendido. Sin embargo, cuando no hacemos esto, hoy sabemos que esa emoción negativa que hemos guardado en nuestro corazón y mente comenzará a formar patrones neurológicos en nuestro cerebro, es decir, las neuronas se conectarán en modo ira cada vez que recordemos a la persona que nos ofendió, cuando han pasado unos pocos días del suceso que produjo la ofensa. Cada vez que recordemos dicho suceso, el patrón cerebral creado por la emoción se irá amplificando, es decir, la emoción reclutará más neuronas en su cerebro, hasta que ese sentimiento sea traspasado a su inconsciente como una subrutina. Usted después ya no piensa por qué está enojado u ofendido. Cuando usted recuerda a la persona, la presión arterial le sube de forma automática, se sonroja, sus hombros se levantan, el estómago se contrae, el cuerpo recrea todos los síntomas que sintió la vez en que fue ofendido. Cada vez que usted recreó la ofensa en su mente, ésta fue creando el patrón neuronal de todo aquello que sintió y percibió durante el tiempo que duró la situación que le ofendió. Ahora su mente y cuerpo ya no necesita procesar esa información, lo tiene como una subrutina en su inconsciente. En este momento solo bastará que alguien nombre a la persona que lo ofendió, y su cerebro dará instrucciones para que se produzcan descargas de adrenalina y dopamina a su torrente sanguíneo. Estas sustancias a nuestros antepasados les servían para estar alerta y prevenir el ataque de las fieras, lo cual, como comprenderá, producen un estrés tremendo en nuestro cuerpo y mente, acelerando el corazón y todos los demás síntomas antes mencionados. Por otra parte, como era de suponer, bajan considerablemente los niveles de serotonina, un neurotransmisor que es conocido como la hormona de la felicidad. También disminuye considerablemente la vasopresina, por lo cual su presión arterial se dispara. Entonces, cada vez que recuerde al ofensor, todos esos síntomas se producirán sin su control, y así dañará constantemente su salud, hasta que somatice alguna enfermedad, de las que le mencioné al principio de esta reflexión o alguna otra. Lo irónico de esto es que probablemente a su ofensor no le importe para nada a usted, ni lo que siente. Por tanto, el daño autoinfligido es de forma gratuita. Perdón sincero. Siempre hablamos de perdonar, pero la verdad es que es bastante difícil hacerlo, incluso para aquellos que son fervientes creyentes. Cuando parece que el problema ha sido olvidado, por alguna razón vuelve a aparecer, y renacen las mismas emociones, en algunos casos aún con más fuerza. Es aquí que nos damos cuenta que los sentimientos y emociones siguen guardados en nuestro interior, no han desaparecido, solo los hemos acallado. Pero eso no es lo que nos piden las Escrituras. En más de 30 versículos la Biblia nos insta a perdonar. Aquel que logra perdonar, de acuerdo al perdón bíblico, se ha transformado en una persona poderosa, no en alguien débil, como cree el mundo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio. ¿Qué quiere decir el texto con dominio propio? En nuestro idioma, la palabra que mejor representa esa idea es templanza. La templanza nos induce a la moderación, tanto hacia las cosas que nos traen alegría y placer, como a las que nos traen enojo e ira. Por tanto, cuando nos sentimos ofendidos, lo primero que debemos recordar es que somos personas templadas. Lamentablemente, esta condición solo la trae la edad y la experiencia. Por eso me llama la atención cuando una persona madura no es capaz de perdonar una banalidad. La templanza es propia del carácter de Cristo. Las Escrituras nos muestran que estuvo airado cuando desalojó a los cambistas del templo.
pero no guardó el enojo en su corazón, no persiguió a los cambistas, al contrario, después de este suceso, Jesús se dedicó a sanar enfermos. Las Escrituras nos narra que posterior al altercado con los cambistas, sana a los enfermos. ¿Por qué las Escrituras nos cuentan que después de un acto de ira, Jesús sana enfermos? Pues porque con un corazón airado, no se pueden hacer buenas acciones, por tanto el enojo de Jesús fue momentáneo, no almacenó la ira en su corazón, es lo que nos quiere decir. Existe más de una interpretación, para lo que debemos considerar como perdón. También existen textos bíblicos, que nos muestran que no es aceptable aprobar una mala acción, así como que no debemos dejar que se aprovechen de nosotros. Sin embargo, para definir qué hacer ante una situación difícil, uso lo que llamo mi brújula espiritual. Si algo me oprime, debo librarme de ello; si algo me libera, la debo incorporar a mi vida. Les narraré una historia personal como ejemplo. Una persona muy querida para mí, hace ya muchos años, me causó más que una ofensa, me causó daño. De acuerdo a ciertas interpretaciones, no estaba obligado a perdonarla, pero con el paso del tiempo, me di cuenta que me alteraba. Cuando me recordaba de ella, tenía todos los síntomas de los que ya hablé anteriormente. ¿Qué estaba produciendo en mí esta situación? Me estaba oprimiendo, así es que decidí perdonar y sacar de mí ese sentimiento y emoción, pero ya habían pasado varios meses desde que sucedió la ofensa, y a pesar de la oración y de haber hablado con la persona y decirle que no le guardaba rencor, ya era tarde, el patrón mental ya había pasado al inconsciente. Cuando me acordaba de la persona, me daba cuenta que instantáneamente, mi estómago se contraía, y mi corazón comenzaba a latir más rápido. En esos instantes, incluso tenía sentimientos de culpabilidad, porque yo había decidido perdonar, pero mi cuerpo decía otra cosa. Lo que yo llamaba perdón, en realidad era aceptación. Había aceptado la ofensa, y había decidido pasarla por alto. Le había entregado mi dolor a Dios, y le había dicho que Él se encargara de hacer justicia, algo que muchos cristianos solemos decir. Ese era mi gran error. No estaba perdonando, estaba confiando en que Dios le haría pagar por lo que me había hecho. Había orado por la otra persona, había hecho lo que nuestros líderes religiosos repiten. Sin embargo, ahí estaba mi cuerpo, para decirme claramente, y sin lugar a dudas: no has perdonado. Aquí te muestro a tu corazón, que casi se desarma de tanto latir, y también el alza de presión arterial, que casi revienta tu cabeza, para que te quede claro que no has perdonado. Perdón no significa esperar que Dios actúe como nuestro vengador. Perdonar no significa decirnos a nosotros mismos: el pecado siempre trae consecuencias, ya que con esto estamos diciendo que deseamos que pague por lo que nos han hecho, y eso no se llama perdón, se llama justicia. Había escuchado decir que perdonar es olvidar, pero ¿cómo olvidar? La verdad es que no se puede olvidar. Cuando te han herido, está en nuestra naturaleza recordar los sucesos de nuestra vida, en especial aquellos que están asociados a emociones. Estos son los que se graban más profundamente en nuestra psique. Pero ¿qué hacemos cuando la ofensa ya está almacenada en nuestro inconsciente? A medida que hablaba con otros cristianos acerca del perdonar las ofensas, me di cuenta que muchos, por no decir todos, tenían el mismo problema que yo. Muchos decían haber perdonado, pero cuando recordaban las emociones, las sensaciones fisiológicas volvían a aparecer. Siguiendo las enseñanzas de la Biblia, yo hacía bastante tiempo que practicaba la meditación cristiana, es decir, meditaba en las cosas de Dios. Vea Josué capítulo 1, versículo 8. Este tipo de meditación no es propiedad de alguna confesión religiosa, más bien, es un mandato que nos da la Biblia.
sabemos que ya en el siglo IV, los cristianos meditaban. Durante mucho tiempo fue practicado por los centros monásticos católicos, pero hoy también es practicado por comunidades cristianas de diferentes confesiones. Muchos son los que han aprendido que el cristianismo tiene en su propio libro sagrado la meditación como una forma de acercarse a Dios, algo que creían era propio de Oriente. Esto ha hecho que muchos cristianos que practican algún tipo de meditación vayan hacia un tipo de meditación cristiana que no tiene impedimento con su fe, sino todo lo contrario. Desde Génesis en adelante, la Biblia nos habla que es necesario meditar. Encontramos esta indicación más de 15 veces en la Biblia, pero sin lugar a dudas, fue el rey David, en los Salmos, el que más hace mención a la meditación. Él nos dice que en la ley de Jehová está su delicia, y que en su ley medita día y noche. Salmos capítulo 1, versículo 2. A diferencia de las meditaciones orientales, en la cual el objetivo es poner la mente en blanco, o seguir la respiración de forma consciente, la meditación judeocristiana está basada en llenar la mente de pensamientos e imágenes de las cosas de Dios, tal como lo dice poéticamente el rey David, en Salmos capítulo 19, versículo 14, leemos: Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío. Orando repetidamente, y pidiéndole a Dios, que me ayudara a perdonar, recordándome a mí mismo, todos los pecados que Dios me había perdonado, me preparaba para meditar, pidiendo que me guiara en mis meditaciones, a objeto de sanar mi corazón y mi mente, ya no pidiendo por mi ofensor, sino por mí, sabiendo que el rencor que guardaba, me estaba causando daño, no solo espiritual, sino también físico. Comencé a sentir cambios reales, cuando en mis meditaciones, comencé a recordar y traer a mi mente, todas las cosas buenas, que habíamos tenido con la persona que me ofendió. Poco a poco aparecieron imágenes, que estaban olvidadas en mi mente consciente, eventos familiares, donde también lo habíamos pasado en familia, la de él, y la mía. Una de esas imágenes de alegría y felicidad, en la que nos encontrábamos él y yo, se hizo muy real en mi mente, sentí un gran gozo en mi corazón, por primera vez, en mucho tiempo sentí que estaba comenzando, realmente a perdonar. El dolor al recordar a esta persona, había disminuido considerablemente. Cada vez que esta persona venía a mi mente, de forma inmediata, traía a mi memoria esa imagen. Con el paso del tiempo, me di cuenta que ya no me alteraba el recordar a esta persona, y que si otro lo nombraba, ya no venía el impulso de hablar mal de él, o que mi presión arterial subiera. Mucho tiempo después, cuando otra persona mencionó un error que había cometido mi antiguo ofensor, del fondo de mi ser, y sin siquiera pensarlo, le indiqué a esa persona que todos cometemos errores, y que si la falta no era grave, que lo mejor que podía hacer era perdonar y hacer cuenta nueva. Fue en ese instante que me di cuenta que realmente le había perdonado, y le pedí a Dios que si era posible, le borrara la ofensa que me había causado, ya que su ofensa me había enseñado, no solo a curarme del dolor causado por su ofensa, sino de muchos otros que tenía almacenados en mi corazón, y que también había servido para que muchas otras personas, con las cuales he trabajado con este sistema, les había ayudado. La forma de perdonar es recordar las cosas buenas que pudo haber vivido con aquel que le ofendió. Si damos más valor a lo bueno que a lo malo, las cosas buenas se van superponiendo en nuestra mente sobre lo malo. Esta superposición de pensamientos e imágenes van creando nuevos patrones neuronales que hacen que cuando usted recuerde a quien le ofendió, su inconsciente recordará alegría y no tristeza, y con el tiempo esa será la imagen que tendrá de aquel que le ofendió, y su cuerpo reaccionará de forma natural, sin alteración fisiológica. Si logra eso,
habrá perdonado de corazón y sabrá también que el Padre ha perdonado sus ofensas. Si necesitas ayuda, pincha el enlace, cuéntanos lo que te aflige, y nos pondremos en contacto a la mayor brevedad. En la descripción, encontrarás un link a nuestro sitio web. Al suscribirte recibirás un PDF y un audio sobre el Nuevo Testamento, en el que encontrarás información interesante, como la diferencia histórica, sobre la fecha de nacimiento de Jesús, la diferencia entre los distintos códices que se usaron para la traducción canónica de la Biblia, quién escribió el primer documento teológico en latín, y mucho más.